Marcos ajustó la corbata por tercera vez en 5 minutos. Sus dedos temblorosos delataban una ansiedad que insistía en negar. El vestíbulo del aeropuerto bullía con el típico bullicio de un martes cualquiera. Maletas arrastrándose por el suelo reluciente, anuncios de embarque resonando por los altavoces, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Miró su reloj. Faltaban 40 minutos para su vuelo a Sao Paulo. Otra reunión, otro contrato, otro día vacío disfrazado de productividad. Pero no sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Así siempre recibirás nuestras emocionantes historias. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber el alcance de nuestras historias. Estaba sentado en la sala de espera, hundiéndose en la incómoda silla de plástico. Su mirada vagaba sin rumbo hasta que se detuvo en el televisor colgado en la pared. Las noticias de la tarde mostraban imágenes de un accidente, ambulancias, sirenas, los restos de un coche estrellado contra un poste. Marcos estaba a punto de apartar la mirada cuando el nombre de Helena Oliveira apareció en la pantalla. Su corazón se paró. La psicóloga Helena Oliveira, de 32 años, y su hijo Lucas, de 6, fueron rescatados en estado grave tras un choque en la avenida Paulista. El reportero narró con esa voz profesional y distante. Apareció su rostro, una foto antigua pero inconfundible, los mismos ojos marrones que una vez lo miraron con esperanza. La misma boca que pronunció las palabras que pasó 7 años intentando olvidar. Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo. Entonces la cámara enfocó al niño, que era llevado por los paramédicos. Incluso cubierto de vendajes y sangre, Marcos reconoció sus propios rasgos faciales, la forma de su mandíbula, su cabello oscuro, su frente amplia. Era como mirar una vieja fotografía suya. No, susurró, mientras la maleta se le resbalaba de la mano y caía al suelo con un golpe sordo. Lucas, su hijo, el hijo que había rechazado cuando Helena apareció aquella fría mañana de invierno, asustada y esperanzada, diciendo que necesitaban hablar. Aún podía oír su propia voz, fría y calculadora. No estoy listo para ser padre. Tienes que resolver esto. El dolor en sus ojos, el silencio que siguió, la puerta cerrándose. Resolver esto como si una vida pudiera borrarse con una sentencia. Marcos se levantó tambaleándose, con las piernas temblorosas, el mundo dándole vueltas. Los pasajeros lo miraron con curiosidad mientras se tambaleaba hacia la salida, dejando atrás su maleta, el vuelo, la reunión. Nada más importaba. Por primera vez en 7 años, algo atravesó el caparazón que había construido alrededor de su corazón. Culpa, arrepentimiento y un deseo desesperado de arreglar lo irreparable. El taxi atravesaba el caótico tráfico con una lentitud torturante. Marcos tamborileaba con los dedos sobre la rodilla, con la respiración entrecortada. ¿Puedes ir más rápido?, preguntó por 4ª vez, con la voz más áspera de lo que pretendía. El conductor lo miró por el retrovisor. Ya he superado el límite de velocidad, joven. Hay muchos accidentes por aquí. ¿Accidentes? La palabra fue como un cuchillo. Marcos cerró los ojos, pero las imágenes en la televisión volvían con insistencia. Helena siendo colocada en la camilla, el pequeño cuerpo de Lucas desapareciendo dentro de la ambulancia. Su hijo, un niño de 6 años que desconocía la existencia de su padre. Un niño al que condenó a crecer sin un modelo masculino, sin apoyo, sin un monstruo. Murmuró. Hace 7 años, cuando Helena llamó al timbre de su apartamento con la prueba de embarazo en la mano y lágrimas en los ojos, Marcos tenía 2 opciones. Eligió el miedo, eligió su prometedora carrera, su libertad, su vida perfectamente organizada. Eligió fingir que no pasaba nada. Marcos, por favor, le había suplicado con la voz quebrada. No te pido matrimonio, solo quédate. Nuestro hijo necesita un padre. Y él retrocedió como si ella fuera una enfermedad contagiosa. Helena, eres una mujer inteligente. Sabes que no estamos listos. Yo no estoy lista. Tienes que considerar otras opciones. Otras opciones. ¡Qué eufemismo tan cobarde! Lo miró como si lo viera por primera vez. Voy a tener este bebé, Marcos, contigo o sin ti. Nunca volvió a contactarla. Nunca contestó sus llamadas. Cuando finalmente se rindió, 3 meses después, sintió un alivio repugnante. Problema resuelto, la vida seguía adelante. Solo que no. Los años pasaron vacíos, mecánicos, reuniones, contratos, ascensos, todo de mal gusto.
Marcos se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, atormentado por preguntas que nunca se hacía. Niño o niña, se parece a mí, sonríe como yo, dice sus primeras palabras, da sus primeros pasos. Ahora lo sabía. Lucas, de pelo oscuro, 6 años, estaba en una cama de hospital por un accidente que Marcos no pudo evitar porque no estaba allí, porque nunca estuvo. El taxi finalmente se detuvo frente al hospital. Marcos arrojó billetes en el asiento delantero y salió corriendo, con sus zapatos de vestir resonando en el asfalto. No tenía ningún plan, ninguna excusa, solo un impulso primario de ver, con sus propios ojos, a la niña que era la mitad de él, la mujer que destruyó, rogando por una oportunidad que no merecía. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo, liberando el inconfundible olor a desinfectante y sufrimiento. Marcos irrumpió como un huracán, con la mirada frenética escrutando el pasillo abarrotado, camillas apoyadas contra las paredes, enfermeras corriendo de un lado a otro, familias abrazándose y llorando. Elena Oliveira, le dijo a la recepcionista con las manos apoyadas en el mostrador. Y Lucas Oliveira venía de un accidente de coche. La mujer tecleaba despacio, indiferente a su agonía. ¿Atención al paciente? Marcos abrió la boca y no emitió ningún sonido. Relación. ¿Qué respuesta dar? Exnovio cobarde, padre ausente, un desconocido que le arruinó la vida. Soy el padre del chico, logró decir, y las palabras le ardieron como una confesión. La recepcionista arqueó una ceja con escepticismo, pero señaló el pasillo. UCI, tercer piso, pero solo pueden ir familiares directos. No esperó a que terminara la frase. Corrió hacia los ascensores, presionando el botón repetidamente, como si eso pudiera acelerar el tiempo. Necesito verlos. Necesito saber si están vivos. Necesito disculparme, admitió finalmente. El ascensor ascendía con una lentitud absurda. Marcos vio su reflejo en las puertas de acero. Cabello despeinado, corbata torcida, ojos rojos de un hombre al borde del colapso. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Años, décadas, quizás. Ahora las lágrimas amenazaban con desbordarse. Las puertas se abrieron en el tercer piso. Un pasillo más silencioso y aterrador. Ventanas de cristal revelaban camas con pacientes conectados a máquinas, tubos, monitores parpadeando. Marcos caminaba lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Entonces la vio. Elena estaba en la quinta cama, pálida como una sábana, con un corte profundo en la frente, el brazo izquierdo enyesado, los ojos cerrados, tan frágil, tan distinta de la mujer vibrante que conocía. El monitor cardíaco sonaba con regularidad. Estaba viva, gracias a Dios. Y a su lado, en una cama más pequeña, estaba Lucas. El mundo se detuvo. El niño tenía la cara vendada y el brazo derecho inmovilizado, pero estaba despierto, con los ojos abiertos y asustados, llenos de lágrimas silenciosas, mirando a su madre inconsciente con una expresión que le partió el corazón a Marcos. Mi hijo, pensó, y la realidad finalmente lo golpeó con fuerza. Es mi hijo, y está solo y aterrorizado. Y es mi culpa. Todo es mi culpa. Una enfermera se acercó. Señor, esta zona está restringida. Soy su padre, dijo Marcos, con voz firme por primera vez. Soy el padre de Lucas. Y esta vez no huiría. Lucas observó al hombre alto de pie en la puerta con ojos sospechosos. No lo conocía, nunca lo había visto. Pero había algo familiar en ese rostro, algo que no podía identificar a sus 6 años. Hola, Lucas, dijo Marcos en voz baja, entrando en la habitación. El niño se encogió en la cama, apretando la fina manta contra el pecho. ¿Quién eres? La simple pregunta fue como una puñalada en el corazón. ¿Quién eres? Marcos se lo merecía. Y peor aún, me llamo Marcos. Soy amigo de tu madre. La mentira le pesaba en la lengua, pero no podía descargar la verdad sobre una niña traumatizada en una cama de hospital. Todavía no. Mamá no se ha despertado, susurró Lucas, volviendo la mirada a Elena. ¿Despertará? Marcos se acercó lentamente, como si estuviera manipulando a un animal asustado, y se sentó en la silla junto a la cama de Lucas. Sí, despertará. Los médicos la están cuidando muy bien. Intenté despertarla en el coche. La voz del niño temblaba. Había mucho ruido y ella no respondía. Y había sangre. Y bueno, Marcos interrumpió suavemente su instinto paternal, latente, negado, pero siempre presente,
finalmente despertando. Fuiste muy valiente, Lucas. Tu madre estaría orgullosa. Lucas lo miró con esos ojos marrones idénticos a los de Elena. ¿Cuánto tiempo conoces a mi madre? 8, si cuentas antes del embarazo. Sí, la conozco. Hace tiempo que no nos vemos, pero es especial, muy especial. El chico se relajó un poco. Es la mejor madre del mundo. Me lee cuentos todas las noches, hace panqueques los domingos y dijo que de mayor puedo ser astronauta si quiero. Cada palabra era una dolorosa revelación. Fragmentos de una vida que Marcos no presenció. Cumpleaños, noches febriles, primeros pasos, todo perdido, todo elegido para perderse. De verdad parece increíble, logró decir Marcos con un nudo en la garganta. Lucas lo observó con esa franqueza brutal de los niños. Nunca conocí a mi padre. Mamá dijo que se fue antes de que yo naciera. ¿Tienes hijos? El mundo se detuvo de nuevo. Marcos miró esa carita magullada, tan parecida a la suya, y quiso gritarle la verdad. Eres mi hijo, y soy el mayor idiota del mundo por no haberme quedado. Pero en lugar de eso, respiró hondo y dijo, no, no me quedo, pero si me quedara, querría que fuera alguien valiente como tú. Los ojos de Lucas brillaron con algo parecido a la esperanza. Te quedarás hasta que mamá despierte. Sí, prometió Marcos. Y por primera vez en 7 años, una promesa salió de sus labios, y supo con cada fibra de su ser que la cumpliría. Me quedaré todo el tiempo que sea necesario y cuidaré de ambos. Lo prometo. Marcos extendió su dedo meñique, un viejo recuerdo de su propia infancia. Lo prometo. Lucas entrelazó su dedito con el de Marcos, sellando un pacto. Y en ese simple instante, Marcos sintió el primer fragmento de redención. 3 semanas después, Marcos estacionó el auto frente a su casa. El motor se apagó con un suspiro. En el asiento trasero, Lucas miró por la ventana con curiosidad. En el asiento de copiloto, Elena permaneció rígida, con la cara vuelta hacia la ventana. Hemos llegado. Marcos anunció con forzada indiferencia. Elena no respondió. Desde que despertó en el hospital, 5 días después del accidente, su interacción con Marcos había sido glacial. Aceptó su ayuda por necesidad, no por elección propia. Sin familia cercana y con un brazo roto, el orgullo no pagaría las cuentas. Pero con cada mirada que le dirigía a Marcos, Elena dejaba claro que no lo había perdonado y que quizá nunca lo haría. Marcos ayudó a Lucas a salir del coche mientras Elena salía sola, rechazando su mano extendida. Se tragó el merecido desprecio y llevó las pocas maletas hasta la puerta. La casa era moderna, espaciosa, diseñada para impresionar a los clientes, pero vacía, siempre vacía, hasta ahora. «Guau», susurró Lucas, abriendo mucho los ojos al entrar. «Es enorme». «La habitación de invitados es tuya», dijo Marcos, guiando al niño por el pasillo. «Podemos decorarla como quieras». «Astronautas, superhéroes, dinosaurios», exclamó Lucas, y Marcos sonrió. La primera sonrisa sincera en años. Elena lo siguió en silencio, analizando cada habitación con una expresión indescifrable. Cuando Marcos le mostró la habitación principal, «Esta es tuya. Tiene baño privado», lo interrumpió con frialdad. «Me quedaré en la habitación contigua a la de Lucas, pero esta es más grande, más cómoda. Dije que me quedaría junto a mi hijo». El énfasis en «mi» era intencional, como un cuchillo afilado. Marcos asintió derrotado, como se prefiere. Esa noche, después de instalar a Lucas en la habitación de los dinosaurios, Marcos compró pegatinas de pared a toda prisa a la hora del almuerzo y preparó la cena. Pasta sencilla, el único plato que sabía preparar decentemente. Puso la mesa, encendió velas e intentó crear un ambiente familiar. Elena bajó con Lucas. Se sentaron y el silencio era ensordecedor. El niño comía animadamente, charlando de dinosaurios, ajeno a la tensión. Pero cada vez que Marcos intentaba unirse a la conversación, preguntando, «¿Cuál es tu dinosaurio favorito?», Elena cambiaba sutilmente de tema, excluyéndolo. Después de cenar, Lucas le pidió a Marcos que le leyera un cuento antes de acostarse. «Por favor», lo prometiste. Marcos miró a Elena pidiendo permiso. Ella dudó, con la mandíbula tensa, antes de asentir bruscamente. 15 minutos. Leyó sobre dragones y caballeros. Lucas se apoyó en su hombro, luchando contra el sueño con los ojos. Cuando el niño finalmente se durmió, Marcos lo cubrió con ternura, con el corazón desbordante de dolorosa ternura.
Encontró a Elena en la sala, mirando por la ventana. «Gracias por recibirnos», dijo mecánicamente, sin mirarlo. Elena, no. Se dio la vuelta, con la mirada dura. «No vamos a hacer eso. Nos ayudas porque te sientes culpable. Acepto la ayuda porque no tengo otra opción. Pero no esperes gratitud, no esperes amistad, y definitivamente no esperes perdón». Las palabras deberían haberlo destrozado, pero Marcos solo la sintió. «Lo entiendo, me lo merezco, pero Elena, quiero cambiar. Déjame demostrártelo». Lo observó un buen rato, buscando señales de engaño. Finalmente, susurró, «7 años, Marcos. No llamas durante 7 años y ahora te presentas como un héroe. No tienes ni idea de lo que hemos pasado». «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida intentando compensarlo». Elena rió con amargura. «Hay cosas que no se pueden arreglar». Y subió las escaleras, dejando a Marcos solo en la habitación silenciosa. Mundos separados. Bajo el mismo techo, los días se arrastraban en una extraña e incómoda rutina. Marcos había cancelado sus reuniones indefinidamente, causando asombro entre sus compañeros. Pero por primera vez, el trabajo no era una prioridad. Elena lo era, no románticamente, no tenía derecho a soñar con eso siquiera, pero necesitaba que lo entendiera. Había cambiado. Ya no era el cobarde que huía. Claro, demostrárselo a alguien a quien habías destrozado era imposible. Marcos se despertaba temprano para preparar el desayuno. Elena bajaba, le daba las gracias fríamente y comía en silencio. Él ofrecía ayuda. «Necesitas que lleve a Lucas a la escuela». Y ella se negó. «Puedo conducir con un solo brazo». Intentó iniciar conversaciones. «¿Qué tal la fisioterapia?» Respuestas monosilábicas. «Bueno», sugirió salidas. A Lucas le encantaría ir al parque. Miradas gélidas. «Iremos solos». Cada rechazo era merecido. Cada palabra hiriente, justa, pero dolía. Dios, cómo dolía. Una noche, Marcos encontró a Elena llorando en la cocina. Ella intentó disimularlo, secándose la cara rápidamente, pero él ya la había visto. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy bien», mintió ella, con la voz quebrada. Marcos dio un paso al frente. «Elena, por favor, déjame dejarte sola». «¿Qué?», exclamó, con lágrimas en los ojos. «Ahora consuélame, hazme sentir mejor». «¿Crees que tienes ese derecho?» «No, no lo tengo, pero me importa. Ahora te importa». Elena gritó, y años de dolor resurgieron. «¿Dónde estaba esa preocupación cuando te rogué que te quedaras? Cuando descubrí que estaba embarazada, aterrorizada y te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando nació Lucas y sostuve a un bebé llorando sola en el hospital, sin nadie con quien compartirlo?» Marcos no tenía respuestas, solo vergüenza. «¿Dónde estabas?», continuó Elena con voz temblorosa, cuando dio sus primeros pasos, y no tenía a nadie a quien llamar para celebrarlo cuando tuvo neumonía a los 2 años, y pasé 3 noches sin dormir, aterrorizada de perderlo, cuando me preguntó a los 4 años por qué no tenía un padre como los demás niños. Y tuve que inventar una excusa porque la verdad que su padre no nos quería lo destruiría. Cada palabra era un latigazo. Marcos sintió que las lágrimas le corrían por la cara. «Lo siento mucho, Elena». Las disculpas no crían a un niño, Marcos. Dio un golpe con la mano sana sobre la mesa. Las disculpas no pagan pañales ni citas médicas. Las disculpas no le sostienen la mano cuando tiene pesadillas. «Lo hice todo sola porque me abandonaste. Lo sé, lo sé. Y fue la peor decisión de mi vida. ¿Y ahora qué?». Elena rió sin humor. «Apareces, compras dinosaurios de plástico, lees un cuento antes de dormir y crees que todo está resuelto, que somos una familia feliz. No, solo quiero una oportunidad de ser el padre que debería haber sido, de estar presente ahora». Elena lo miró fijamente, con los ojos rojos y doloridos. «Le robaste 7 años a Lucas, 7 años para que conociera a su padre, y 7 años para que compartiera la carga. Nada de lo que hagas ahora borrará eso. Sé que no, pero puedo intentar construir algo nuevo si me lo permites». Ella permaneció en silencio un largo momento, observándolo. Finalmente, susurró con profunda tristeza. «¿Sabes qué es lo más triste, Marcos? Una parte de mí seguía esperando. Durante años, esperé que llamaras a la puerta y me dijeras que habías cambiado de opinión, que importábamos, pero nunca viniste. Y esa parte de mí murió, la mataste». Entonces ella salió de la cocina,
dejando a Marcos desconsolado. Y por primera vez lo comprendió por completo. Recuperar la confianza no se trataría de grandes gestos, sino de demostrar, día tras día, que esta vez se quedaría, aunque le llevara toda la vida. Marcos descubrió que ganarse el corazón de una niña de 6 años era a la vez más sencillo y complejo de lo que había imaginado. Lucas no cargaba con el peso del pasado como Elena. Vivía en el presente, un presente donde un hombre amable apareció y lo hizo reír. «Marcos, mira», gritó Lucas en el parque, colgado boca abajo en el trepador. «Soy un murciélago. Cuidado». Marcos corría con el corazón acelerado, pero obligándose a no ser sobreprotector. Elena observaba desde lejos, sentada en el banco, con el brazo aún inmovilizado. Ella no participaba, pero tampoco los detenía. Pequeñas victorias. Los fines de semana, Marcos llevaba a Lucas a jugar al fútbol. El niño era torpe, adorable, decidido. «Voy a ser mejor que Neymar», declaraba tras cada disparo fallado. Y Marcos aplaudía como si estuviera viendo un gol en el Mundial. Por la noche, los cuentos para dormir se convirtieron en un ritual. Lucas empezó a elegir libros cada vez más largos. «Solo un capítulo más, por favor», como excusa para pasar más tiempo con Marcos. Y Marcos nunca se negaba, ni siquiera cuando su voz roncaba de tanto leer. «¿Te vas?», preguntó Lucas una noche de repente, con los ojos abiertos y asustado. Marcos se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Por qué piensas eso?». «Porque la gente se va. Mi padre se fue. Mi abuela murió. No quiero que tú también te vayas». La inocencia de la confesión fue devastadora. Marcos tomó la pequeña mano del niño. «No me voy a ninguna parte, Lucas, te lo prometo. Puede que incluso te canses de mí y me pidas que me vaya». Lucas sonrió aliviado. «Nunca me cansaré de ti. Eres mi mejor amigo. Mi mejor amigo». No era padre, pero fue un comienzo. Marcos también aprendió los detalles. Lucas odiaba el brócoli, pero amaba las zanahorias. Tenía pesadillas con monstruos debajo de la cama que solo se le pasaban cuando alguien lo revisaba con una linterna. Le encantaba construir cosas con Lego y soñaba con ser paleontólogo, no astronauta. Cambié de opinión. Los dinosaurios molan más. Cada descubrimiento era un regalo, cada risa una cura. Pero Marcos vio a Elena observando estas interacciones desde la distancia, y algo había cambiado en su mirada. Ya no era solo frialdad, había confusión, tal vez duda, como si estuviera recalculando quién era realmente Marcos. Un día, Lucas se enfermó, con fiebre alta y dolor de garganta. Marcos entró en pánico. «Tenemos que ir al hospital». «¿Y si es grave?». Elena, sorprendentemente, le tocó el brazo. «Es solo un virus, sé qué hacer». Pero cuando intentó sujetar a Lucas con un brazo, Marcos intervino. «Déjame ayudarte». Juntos, por primera vez juntos, cuidaron al niño. Marcos sostuvo la cabeza de Lucas mientras Elena le administraba la medicina. Ella la tomó rápida y fríamente mientras se la cambiaba. Se turnaron junto a su cama durante toda la noche. A primera hora de la mañana, exhaustos, se sentaron en el pasillo mientras Lucas finalmente se dormía. «Eres bueno con él», admitió Elena en voz baja, casi a regañadientes. Marcos la miró sorprendido. «Lo intento». «No, eres bueno. Le gustas mucho». Era lo primero que Elena decía en semanas. Marcos sintió un nudo en la garganta. «Es increíble. Criaste a un niño increíble». Elena se miró las manos. «Tuve que ser padre y madre a la vez. No tuve elección. Lo sé, y lo siento cada día». Silencio. Luego, casi inaudible. «A veces los veo reír y pienso en cómo habría sido si se hubieran quedado desde el principio». Marcos no respondió. No había respuesta que no causara más dolor. Pero algo cambió esa noche, una pequeña grieta en el muro de hielo de Elena. Y Marcos siguió martillando suave y pacientemente, hasta que el muro se derrumbó. 2 meses después del accidente, se había establecido una rutina. Marcos trabajaba desde casa, Elena volvía a su oficina a tiempo parcial y Lucas asistía a la escuela. Aparentemente, parecían una familia funcional, pero Elena aún no lo había perdonado. Y Marcos sabía que el enfrentamiento final era inevitable. Ocurrió un jueves lluvioso. Lucas dormía arriba, cansado después del entrenamiento de fútbol. Marcos lavaba los platos cuando Elena entró a la cocina. Sus pasos eran pesados, su rostro tenso. «Tenemos que hablar», dijo con voz demasiado controlada.
Marcos cerró el grifo y se secó las manos. Por supuesto. Se sentaron a la mesa. Elena se removió nerviosa, armándose de valor. Finalmente, explotó. ¿Por qué? Marcos parpadeó. ¿Por qué? ¿Por qué te escapaste? Le temblaba la voz. Necesito saberlo. Porque cuando te dije que estaba embarazada, me miraste como si fuera un problema que había que descartar. Marcos temía la pregunta. Respiró hondo porque yo era egoísta, inmadura, asustada. Todos se asustan. Estaba aterrorizada, pero no salí corriendo. ¿Lo sé? No, no lo sabes. Elena golpeó la mesa con la mano. No sabes lo que es descubrir que estás embarazada y el hombre que amas. Porque sí, Marcos, te amé. Mírate como si te hubiera arruinado la vida. Elena, yo nunca. Dijiste que tenía que resolver esto. Escupió las palabras, como si Lucas fuera un error, una molestia. ¿Tienes idea de cuántas noches lloré, pensando que mi hijo no era deseado? Marcos sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Fui una idiota, una cobarde. ¿Dónde estabas? Preguntó Elena con la voz entrecortada. Cuando me puse de parto sola y tuve que conducir hasta el hospital, cuando las contracciones eran tan fuertes que apenas podía respirar y no había nadie que me tomara de la mano. Lana, ¿dónde estabas cuando nació Lucas llorando y la enfermera me preguntó si quería llamar a su padre y tuve que decir que no había padre cuando en todas las demás salas había familias enteras celebrando y yo estaba sola mirando a un bebé pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Cada palabra era como una lanza. Marcos sollozaba. Lo siento, Dios, lo siento. ¿Dónde estabas? Continuó sin parar. Cuando Lucas tuvo cólicos durante 3 meses y yo no dormía más de 2 horas por noche, cuando las facturas se acumularon y tuve que pedirle dinero prestado a mi abuela porque la baja de maternidad no me alcanzaba para pagar el alquiler. Debería haber estado allí. Yo cuando dijo mamá por primera vez y no tenía a quien llamar. Cuando aprendió a caminar. Tropezó, se lastimó la rodilla y gritó papá, incluso sin saber qué significaba la palabra, porque todos los demás niños tenían una. Marcos estaba destrozado. Elena, por favor, ¿dónde estabas? Su voz era solo un susurro. Ahora bien, cuando Lucas me preguntó a los 5 años porque su padre no lo quería lo suficiente como para quedarse, y tuve que mentirle y decirle que no sabía nada de él, porque la verdad de que lo sabía y no le importaba le rompería el corazón, un silencio denso. Marcos no tenía defensas, ni excusas, solo la cruda y horrible verdad. Finalmente, estaba siendo un cobarde, dijo. Solo pensaba en mí, en mi carrera, en mi libertad, en mi comodidad. No pensaba en ti, no pensaba en él. Simplemente huí. Elena lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Nada. Marcos le sujetó las manos. Ella no las apartó. No hiciste nada malo. Fui yo. Siempre he sido yo. Tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, miedo de fracasar. Así que huí antes de siquiera intentarlo. ¿Y ahora? Ahora sé que ya he fracasado de la peor manera posible. Pero si me dejas, si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensándolo, no solo por ti, sino por Lucas, por los 3. Elena retiró las manos y se secó la cara. Nos robaste tanto, Marcos. Lo sé, y no sé si podré perdonarlo. Lo entiendo. Lo miró un buen rato. Pero Lucas merece tener un padre. ¿Y tú? Lo estás intentando, así que yo también lo intentaré. No por ti, sino por él. No fue perdón, pero fue una puerta entreabierta. Y Marcos entraba con cuidado, gratitud y la determinación de no volver a destruir lo que quedaba. La bomba cayó un sábado por la mañana. Marcos estaba haciendo panqueques. Lucas le había enseñado a añadir chispas de chocolate cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y se quedó paralizado. Sus padres, Roberto y Marilia Almeida, estaban en el umbral, con rostros serios y críticos. Mamá, papá, ¿qué? Tenemos que hablar, dijo Roberto, entrando sin invitación. Marilia lo siguió, recorriendo la casa con la mirada con visible desaprobación. Elena bajó las escaleras con Lucas, quien corrió delante. Al ver a los desconocidos, el niño se escondió detrás de su madre. ¿Quiénes son? Le preguntó Elena a Marcos en voz baja. Antes de que pudiera responder, Marilia habló. Somos los padres de Marcos y vinimos a conocer a nuestro supuesto nieto. ¿Supuesto? La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. Marcos apretó los puños. No se supone que sea así. Lucas es mi hijo. Roberto rió con frialdad. ¿Basándonos en qué? En su cara.
Necesitamos certezas. Exigimos una prueba de ADN. Elena dio un paso al frente. Protectora, no exiges nada. No han aparecido en su vida en 6 años y ahora exigen derechos. Tenemos derecho a proteger a nuestro hijo de los estafadores, replicó Marilia, mirando a Elena con desdén. ¿Cuántas mujeres han intentado engañar a hombres ricos con historias de hijos ilegítimos? Estalló Marcos. ¿Cómo te atreves? Que todos se calmen. Elena cortó su voz gélida. Se agachó y levantó a Lucas. Cariño, ve a jugar a tu cuarto. Los adultos tienen que hablar. Pero mamá, Lucas. El niño obedeció, lanzando miradas confusas. Cuando desapareció, Elena se enfrentó a Roberto y Marilia. ¿Quieres una prueba? No hay problema, la haremos. Pero cuando los resultados demuestren que Lucas es hijo de Marcos, te disculparás y te irás, dejando a nuestra familia en paz. Tu familia, se burló Marilia. Solo eres uno. Termina esa frase, interrumpió Marcos. Su voz baja y amenazante. Y no me vuelvas a dirigir la palabra. Sus padres lo miraron consternados. Marcos nunca los había confrontado, nunca los había contradicho. Siempre había sido el hijo obediente y dócil. Ya basta. Vas a hacer este examen, dijo Roberto, o te cortamos el fideicomiso, la herencia, todo. Marcos rió con amargura. Cortalo. No necesito tu dinero, no necesito tu aprobación, los necesito a ellos. Señaló la escalera donde vivía mi hijo y la mujer que lo crió mientras yo era demasiado cobarde para quedarme. Te estás equivocando, siseó Marilia. No, cometí un error hace 7 años, pero no lo volveré a cometer. Elena le tocó el brazo, sorprendida por su firmeza. Marcos la miró. Hagámonos la prueba, no porque me la exijan, sino porque cuando salgan los resultados, quiero restregársela en la cara y decirles, este es mi hijo y perdiste la oportunidad de conocerlo. Silencio tenso. Roberto finalmente asintió. Programa la prueba y te esperamos. Salieron, cerrando la puerta de golpe. Marcos se desplomó en el sofá, temblando. Elena se sentó a su lado, vacilante, y luego le puso la mano encima. Gracias, susurró. Por defenderlo, por defendernos. ¿Siempre? Prometió Marcos. De ahora en adelante, siempre. Y por primera vez, Elena le creyó. El laboratorio era clínico, frío, impersonal. Marcos le tomó la mano a Lucas mientras la enfermera recogía la muestra de saliva. El chico era valiente, pero apretó con fuerza los dedos de Marcos. ¿Va a doler? Preguntó Lucas. No, campeón. Es solo una muestra en tu mejilla. Elena observaba desde el otro lado de la sala, con los brazos cruzados. Roberto y Marilia también estaban allí, sentados en rincones opuestos, negándose a interactuar. Cuando terminaron, la enfermera sonrió. Resultados en 72 horas. 3 días de tortura. Marcos pasó el tiempo hiperconsciente de cada momento con Lucas. Y si, por alguna absurdidad cósmica, la prueba salía negativa, y si se equivocaba, pero no, él lo sabía. Cada rasgo del rostro de Lucas, cada gesto, cada sonrisa torcida eran suyos. Elena percibió su ansiedad. ¿Estás bien? ¿Y si no hay un qué hubiera pasado si? Lo interrumpió con firmeza. Lucas es tu hijo. La prueba solo confirmará lo que ya sabemos. Su confianza lo sorprendió. ¿Estás seguro? Le tocó la cara con suavidad. La primera caricia en meses. Míralo, Marcos. Tiene tus ojos, tu sonrisa, tu terquedad. No necesito una prueba para saberlo. Al tercer día, llegó el correo. Marcos lo abrió con manos temblorosas. Elena estaba a su lado. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Marcos soltó el aliento que ni siquiera sabía que contenía. Es oficialmente mío. Elena sonrió. Una sonrisa sincera y cálida. Siempre lo fue. Marcos llamó a sus padres inmediatamente. Llegaron los resultados. 99% seguro de que Lucas es mi hijo. Silencio al otro lado. Bueno, Roberto. Bueno, supongo que nos equivocamos con la paternidad. Te equivocaste en muchas cosas, dijo Marcos con calma, pero sobre todo en lo que importa. Dinero, estatus, aprobación social. Nada de eso significa nada cuando tienes una familia a la que amas. Marcos, sé razonable. Yo soy razonable. Se han pasado la vida siendo irracionales, controladores, y yo dejé que me dictaran la mía. Ya no.
Marilia se unió a la llamada. Somos tus padres. Nos debes respeto. El respeto se gana. Me perdiste cuando insultaste a Elena y dudaste de mi hijo, cuando me diste un ultimátum en lugar de apoyarme. Así que los eliges a ellos antes que a nosotros, rugió Roberto. Sí, dijo Marco sin dudar. Elijo a mi familia, Elena y Lucas. Si quieres formar parte de sus vidas, tienes que cambiar, tienes que disculparte y tienes que aceptar que ya no me controlas. Te arrepentirás. No, me arrepiento de muchas cosas, pero esta decisión no es una de ellas. Colgó. Elena lo miró con algo nuevo en los ojos. Admiración, respeto. De verdad les plantaste cara, dijo en voz baja. Deberías haberlo hecho hace años. Deberías haberlos elegido a ti y a Lucas desde el principio. Ella se acercó, deteniéndose a centímetros de él, pero ahora está eligiendo. ¿Y esto? Esto significa algo. Lucas apareció corriendo. La prueba terminó. ¿Puedo llamarte papá ahora? Marco se quedó paralizado. Miró a Elena, pidiendo permiso. Ella lo sintió, con los ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló, poniéndose a la altura de Lucas. Soy tu padre, Lucas. Siempre lo he sido. Solo que me costó mucho tener el valor de estar aquí. Lo siento. Lucas no entendía las complejidades. Solo sabía lo que importaba. Tengo un padre. Lo tengo, y nunca más lo dejaré, lo prometo. Lucas se arrojó a sus brazos, casi derribando a Marcos. Tengo un padre. Y Marcos abrazó a su hijo, y lloró. Lágrimas de alivio, alegría, gratitud. Elena se unió al abrazo, formando los tres un círculo. Una familia, por fin. Tras la confirmación del examen, algo cambió irreversiblemente. Marcos ya no era solo amigo de mamá, o mejor dicho, Marcos era papá, y Lucas no perdió oportunidad de gritarlo. Papá, mira lo que dibujé. Papá, ayúdame con la tarea. Papá, ven a jugar conmigo. Cada vez que escuchaba esas palabras, Marcos sentía una opresión en el pecho. Los años perdidos no volverían, pero ahora los tenía y tendría futuro. Elena también había cambiado. El muro de hielo se derretía poco a poco. Sonreía más. Se reía de los chistes tontos de Marcos. Aceptaba su ayuda sin resistencia. Se hicieron compañeros. Una noche, después de acostar a Lucas, se quedaron charlando en la sala, algo impensable semanas atrás. Hoy me pregunto si vamos a ser una familia de verdad, dijo Elena, enroscándose un mechón de pelo en el dedo. Marcos tragó saliva. ¿Qué respondiste? Que ya somos diferentes. ¿Y te lo crees? Elena lo miró fijamente. Estoy empezando a creer en ti, en el cambio, en nosotros. ¡Guau! La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Marcos se acercó lentamente, dándole tiempo para que se alejara. Ella no retrocedió. Elena, sé que no tengo derecho a pedir más de lo que ya me has dado, pero nunca he dejado de pensar en ti. Durante estos años, me has perseguido en cada decisión, en cada momento vacío. Marcos, déjame terminar. Le tomó la mano con suavidad. Fui un cobarde, pero ya no lo soy. Y si me das una oportunidad, no por Lucas, sino por nosotros. Prometo pasar cada día demostrando que vale la pena. Elena tenía lágrimas en los ojos. Me lastimaste mucho, lo sé, y todavía tengo miedo. Tengo miedo de creerte y que luego te vayas de nuevo. No lo haré. ¿Cómo puedo estar segura? Marcos le tocó la cara, secándose una lágrima con el pulgar. Porque ya no soy el hombre que huyó. Tú y Lucas me cambiaron. Me hicieron querer ser mejor. Me hicieron darme cuenta de que una vida sin amor es solo existir. Y estoy cansada de solo existir. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, había decisión en ellos. Despacio. Tiene que ser despacio. Despacio. Marcos asintió, sonriendo. Con calma. Se inclinó y, por un instante, Marcos pensó que lo besaría, pero en cambio apoyó la frente contra la de él, en un gesto de intimidad y confianza. Gracias, susurró, por volver, por elegir quedarte. Gracias por dejarme. Se quedaron así, con sus respiraciones sincronizadas, sanando viejas heridas. En los días siguientes, el cambio se aceleró. Las cenas se convirtieron en momentos felices, llenos de risas. Marcos y Elena empezaron a salir. Picnics familiares, los llamaban, con Lucas corriendo entre los árboles, mientras sus padres hablaban de todo y de nada. Una tarde, Marcos preparó una sorpresa.
Llevó a Elena y Lucas a un campo abierto, con una cesta de picnic en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó Elena con recelo, pero sonriendo. Algo que debería haber hecho hace 7 años. Una cita de verdad. Lucas salió corriendo a jugar con una cometa que Marcos había traído. Elena y Marcos se sentaron en la manta, observando al niño. «Es feliz», dijo Elena en voz baja. «Por primera vez, tiene todo lo que siempre quiso, una familia». «¿Y?», preguntó Marx. «¿Eres feliz?». Elena lo miró con una mirada profunda. «Ya casi lo logro. Me sorprendiste, Marcos. Pensé que te rendirías después de unas semanas, pero te quedaste. Incluso cuando fui cruel, incluso cuando te traté como a un enemigo, tenías todo el derecho. Quizás, pero no te rendiste ante mí, ante nosotros». Marcos volvió a tocarle la cara, y esta vez Elena no dudó. Se inclinó y lo besó. Suave, pero sincero. Fue el primer beso en años y fue perfecto. Al separarse, ambos lloraban. «Te amo», dijo Marcos. «Siempre te he amado, solo que tenía demasiado miedo de admitirlo». Elena sonrió entre lágrimas. «Yo también. Y es aterrador, pero quiero intentarlo». Lucas regresó corriendo. «¿Por qué lloras? ¿Estás triste?». «No, cariño», dijo Elena, abrazando a su hijo. «Somos felices, felices llorando». Lucas frunció el ceño, confundido. Marcos rió, abrazándolos a ambos. «A veces, cuando estás muy feliz, las lágrimas salen solas. Puedo llorar cuando me regalen mi dinosaurio». «Puedes», prometió Marcos, besando la cabeza de su hijo. Y allí, bajo el cielo abierto, 3 corazones rotos finalmente comenzaron a sanar. Juntos, pasaron 6 meses. La casa, antes vacía y silenciosa, ahora rebosaba de vida. Los juguetes estaban esparcidos por todas partes, los dibujos de Lucas estaban en el refrigerador y las risas resonaban por los pasillos. Marcos y Elena se habían convertido en una pareja de verdad. No era perfecta. Aún resurgieron momentos de resentimiento, discusiones sobre el pasado, pero los afrontaron juntos con honestidad y compromiso. Lucas estaba floreciendo. Tenía un padre que lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con las tareas, jugaba al fútbol los fines de semana, una madre que ya no tenía que cargar con todo sola, y una familia. Marcos llevaba semanas planeando la propuesta. Quería que fuera especial, pero no ostentosa. Quería que fuera íntima, genuina, llena de significado. Un domingo por la mañana, se despertó temprano y decoró el jardín con luces de colores. Colocó pétalos de rosa formando un camino. Preparó el desayuno favorito de Elena. Lucas, cómplice de la sorpresa, despertó a Elena. «Mamá, papá preparó algo especial». Bajó en bata, con el pelo despeinado y la mirada soñolienta. Marcos, ¿qué?, la condujo al jardín. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, las luces centelleaban suavemente y en el centro había una mesa puesta para 3. «¿Qué es todo esto?», preguntó Elena con los ojos muy abiertos. Marcos sonrió nervioso. «Desayuno y algo más». Se sentaron. Lucas charlaba animadamente sobre dinosaurios, ajeno a la creciente tensión. Cuando terminaron de comer, Marcos se aclaró la garganta. «Elena, Lucas, necesito decirles algo». Lucas dejó de hablar. Elena lo miró con curiosidad. Marcos se levantó, respiró hondo y se arrodilló junto a la silla de Elena. Ella se llevó la mano a la boca, comprendiendo. «Hace 7 años», empezó Marcos con voz temblorosa, «cometí el peor error de mi vida. Te abandoné cuando más me necesitabas. Abandoné a nuestro hijo incluso antes de conocerlo, y pasé años viviendo una vida vacía, atormentada por lo que perdí». Elena tenía lágrimas corriendo por su rostro en silencio, pero el destino, o algo más, me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser el hombre que debía haber sido desde el principio, una oportunidad de ser padre, una oportunidad de amarte como siempre lo merecías. Sacó una cajita de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, no puedo borrar el dolor que causo en el futuro. Puedo prometer que me quedaré cuando las cosas se pongan difíciles. Puedo prometer amarlos a ti y a Lucas con todo mi ser. Lucas aplaudió sin comprender del todo lo que estaba pasando. «Elena Oliveira», dijo Marcos con los ojos brillantes, «me enseñaste lo que es la valentía, me enseñaste lo que es el amor verdadero. Y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, siendo la pareja que mereces.
Cásate conmigo. Silencio. Elena lloraba a gritos, con las manos temblorosas. Mamá, ¿por qué no contestas? Susurró Lucas en voz alta. Elena rió entre lágrimas. ¿Por qué? Porque estoy intentando desmoronarme. Miró a Marcos, el hombre que la había destruido, el hombre que había regresado, el hombre que había cambiado, el hombre al que, contra todo pronóstico, había vuelto a amar durante años, y dijo en voz baja, «Te odié. Odié lo que hiciste. Odié cómo me sentía. Pero sobre todo, odiaba que una parte de mí aún esperara que volvieras». Marcos contuvo la respiración, y cuando regresaste, no fue como lo imaginé. No fue un gesto grandilocuente ni palabras bonitas. Fue constancia. Fuiste tú despertando cada día y decidiendo quedarte. Fuiste tú amando a Lucas cuando aún era un desconocido. Fuiste tú quien luchó por nosotros incluso cuando te rechacé. Le tocó la cara, secándose una lágrima con el pulgar. Me demostraste que la gente puede cambiar, que los errores, incluso los peores, se pueden remediar con un esfuerzo real. Y tú te esforzaste, Marcos, todos los días. Elena respiró hondo. Sí, 1000 veces sí. Me casaré contigo. Marcos sollozó de alivio y alegría. Le colocó el anillo en el dedo y la atrajo hacia sí para besarla. Lucas gritó de emoción, saltando a su alrededor. Nos vamos a casar. Seremos una verdadera familia. Ya lo somos, dijo Marcos, abrazándolos a ambos, desde el momento en que decidí quedarme. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Perdiste mucho, Marcos. Años que nunca volverán. Lo sé, pero gané algo más grande. Los gané a ambos, y esta vez no dejaré que el miedo gane. Lucas se apretujó entre ellos. ¿Puedo ser el paje de la boda? Puedes ser lo que quieras. Elena rió. ¿Y puedo regalarme un dinosaurio? Tantos como quieras, prometió Marcos. Se quedaron allí abrazados en el jardín iluminado, mientras el sol salía con fuerza en el cielo. Una familia nacida del dolor, moldeada por el arrepentimiento y finalmente sanada por el amor. Marcos miró a Elena, a Lucas, y sintió una paz que nunca había conocido. No merecía esta segunda oportunidad, pero la honraría cada segundo, cada decisión, cada día, para siempre. ¿Tú también crees que el amor verdadero puede renacer y formar una nueva familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría conocer tu opinión. Si te conmovió la historia de Marcos y Elena, suscríbete a nuestro canal y déjate cautivar por muchas otras historias increíbles. ¿Listo?